El día de hoy vamos a comenzar un estudio acerca del pecado. Y seguramente, hermano, dentro de la jerga cristiana, ¿no?, del modo de hablar del cristiano, está esa palabrita pecado, que a lo mejor mucha gente no lo entiende o no le da su real importancia a esta palabra. El pecado, sabemos, hermanos, que es toda clase de mal, todo lo malo, todo lo que no agrada a Dios. Y en esta mañana yo los voy a invitar a que reflexionemos sobre algunas verdades acerca del pecado. Una primera cosa que tenemos que entender, todos, es que somos nosotros pecadores. Vamos a comenzar en un pasaje básico en el libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra del Señor, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice ahí, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que se salve, no hay uno que merezca el cielo. Alguna vez ya lo hemos dicho. No hay una sola persona en este mundo que merezca el cielo cuando muera. Ni siquiera los pastores, ni siquiera los predicadores, nada, ni los sacerdotes, nadie merece. Dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecaron, no hay uno que se escape de esta verdad. Ahora bien, sabemos por las Escrituras que eso tiene solución. No es que estamos condenados a pasar la eternidad separados de Dios, sino que eso tiene solución y vamos a llegar hasta ese punto en este estudio. Entonces, todo cristiano, hermano, necesita conocer el concepto del pecado, porque dice, todos pecaron. Pero, ¿por qué es importante conocer el concepto del pecado? Porque tenemos que tener bases sólidas, doctrinales sobre todo, para no ser movidos, para no ser confundidos por falsas enseñanzas y por falsos maestros que actualmente hay bastante en este mundo. Tenemos que entender qué cosa es el pecado. Así como que cuando una persona, por ejemplo, está sufriendo una enfermedad, ¿qué es lo que hace? Cuando una persona está enferma, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, primero informarse sobre esa enfermedad. Tiene que conocer cuál es esa enfermedad, ¿no? Si me duele por acá, por el estómago, tengo que investigar, tengo que informarme qué enfermedad es la que tengo, ¿no? Por ejemplo, si me duele aquí en el estómago o cerca del estómago, pero más hacia la derecha, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? El apéndice, ¿no? El apéndice, o sea, ya yo sé que si me duele por la zona del estómago, pero un poquito hacia la derecha, señal de que puede ser el apéndice. Y así, cuando estamos enfermos, tenemos que investigar sobre esa enfermedad, investigar sobre los síntomas, pero además, hermano, investigar si esa enfermedad es mortal o cuáles pueden ser las consecuencias de esa enfermedad y, por supuesto, cuál es el tratamiento. Pues así, hermanos, es el pecado. El pecado es una enfermedad. ¿Cómo? De repente usted va a decir. Sí, hermano, el pecado es una enfermedad, pero es una enfermedad espiritual. Y es una enfermedad mortal. Es una enfermedad mortal.
Así lo declara ahí mismo en el libro de Romanos el apóstol Pablo, pero en el capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, aquí dice que el pecado es una enfermedad mortal. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice la Biblia, hermano, la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Es una enfermedad mortal el pecado? Claro que sí. El pecado es una enfermedad mortal porque la paga del pecado, diría el mismo apóstol Pablo, la paga del pecado es la muerte. Entonces, si sabemos que estamos enfermos de una enfermedad mortal, tenemos que ver cuáles son los síntomas y cuáles son las consecuencias de dicha enfermedad. Muy bien. Primeramente, ¿cuál es el origen de esta enfermedad llamada pecado? ¿Y cómo se transmite esta enfermedad? Muchas veces las personas o los nuevos creyentes piensan que el pecado se originó en el huerto del Edén. Han escuchado de que Adán y Eva desobedecieron a Dios y ahí se cometió el pecado. No. El primer pecado, hermanos, se cometió en el cielo. Y los primeros pecadores no fueron Adán y Eva. ¿Sabe quién fue el primer pecador de la historia universal? Fue un ángel de Dios, un querubín llamado Lucifer, o llamado también lucero de la mañana. Vamos al libro de Isaías, capítulo 14. Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 14. Versículo 12 al 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando el profeta Isaías acerca de la condición original de Satanás. Dice, caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjese que este ángel, este querubín llamado Lucero o Lucifer, pretendía ser igual a su creador, igual a Dios. Dice, seré semejante al Altísimo. Esta palabra, hermanos, la complementa el profeta Ezequiel. Vamos un poco más adelante al libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 17. Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 17. Dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección,
lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Está describiendo la hermosura de este querubín. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Está describiendo, hermanos, un ángel de Dios perfecto en tus caminos, dice, hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahí está. Entonces los primeros que pecaron, hermanos, no fueron Adán y Eva, sino este querubín llamado Lucero o Lucifer. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, dice la palabra, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Después de ese pecado, hermanos, de rebeldía de este querubín, dice la Biblia que este querubín, este ángel era fuerte, era un querubín protector, poderoso, pero después de esa soberbia, después de esa rebeldía, el Señor le expulsa de su presencia y se convierte en Satanás, el tentador. Como consecuencia de ese pecado, Satanás fue lanzado del cielo junto con ángeles, con otros ángeles, que también se rebelaron y fueron lanzados a la tierra. Y estando en la tierra, Satanás apareció como el tentador en el huerto del Edén. Y Adán y Eva fueron tentados por él, ¿no? Más específicamente Eva fue tentada por Satanás para hacerlos caer, y fíjense lo interesante, para hacerlos caer en el mismo pecado que él. ¿Cuál? El querer ser como Dios. Él decía, subiré al cielo y haré mi trono allá donde está Dios, ¿verdad? Él quería ser como Dios, quería ser, dice, semejante al Altísimo. Y como él fue expulsado de la presencia de Dios por ese pecado de rebelión, él pretende hacer caer al ser humano con el mismo pecado. Entonces, algo que tenemos que entender, mis hermanos, es el primer punto, que el origen del pecado es con un ángel de Dios. Y luego, vamos ahora al libro de Génesis, para entender el pecado de la pareja original. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 6. Dice la palabra del Señor: entonces la serpiente se presentó Satanás delante de la mujer en forma de una serpiente. Dice,
Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. ¿Y por qué le dice no moriréis? Si leemos en los versículos previos, vamos a ver que Dios les había prohibido a Adán y Eva, después de haber sido creados, que no coman del fruto que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les prohibió que coman de ese fruto para que no mueran. Entonces Satanás, muy astuto, le dice: pero si ustedes comen ese fruto, no van a morir. Mire qué interesante. Satanás, el tentador, es astuto y le presenta de la siguiente manera esta tentación. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este pecado de la pareja original viene a ser el mismo pecado que él mismo cometió delante de Dios. ¿Cuál? Pretender ser como Dios. Dice: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y sabe, el ser humano actualmente, hermanos, está cada vez más y más pretendiendo ser como Dios. Con esto de la clonación, con esto de las células madre, con esto de la inteligencia artificial, ahora actualmente ya está en boga eso. El avance de la ciencia, hermano, están buscando cómo las células del cuerpo humano no envejezcan. Y hay científicos que dicen que dentro de 20, 30 años ya se va a tener medicamentos para que las células del cuerpo humano no envejezcan. Es decir, literalmente la vida eterna, entre comillas lo vamos a decir. Que la gente ya no envejezca. Y hay científicos que afirman eso: de aquí a 30 años ya se va a descubrir, ya se va a saber cómo hacer que las células de nuestro cuerpo no envejezcan. Científicos de Israel han diseñado una máquina que fabrica carne. No sé si han visto. Ya existen máquinas que literalmente fabrican carne. Estamos a un poquito nada más de que ya se empiecen a fabricar órganos del cuerpo a pedido. Ya se fabrica carne de diferentes cosas, de res, de pescado, pero con una máquina. Estamos a poquito, hermano, de que ya se va a fabricar, por decir, la leche de vaca. Pero con una máquina, ya no con un animal. Y ya lo están haciendo. Hermano, el ser humano está tratando de ser como Dios, está jugando a ser como Dios, y eso es muy peligroso. No nos olvidemos que ese fue el principal pecado de Satanás. Y ese mismo pecado se lo estaba transmitiendo a Adán y Eva. Ustedes van a ser como Dios, oiga. Ustedes van a ser como Dios. Por eso ahora el ser humano dice: yo hago lo que quiero. Yo soy lo que yo quiero ser y no me importan los demás. Cada persona siente que tiene el derecho de no respetar las leyes divinas, las leyes de Dios, lo establecido, lo natural. Ahora un hombre puede decir: yo soy mujer, yo quiero ser mujer. Y una mujer puede decir: yo quiero ser hombre. Jugamos, hermano, la humanidad a ser Dios. Y es un pecado tremendo, una rebeldía contra nuestro Creador. Versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ese pecado, hermanos, que entró en Adán y Eva,
ha sido transmitido de generación en generación a todos los seres humanos desde nuestro nacimiento. Es decir, que ya nacemos pecadores, a lo contrario de lo que mucha gente cree. Cuando usted y yo hemos nacido, ya hemos nacido pecadores. Y usted va a decir, ¿pero cómo? O sea, ¿un bebé acaso es malo un bebé? Alguien puede preguntarse eso. ¿Acaso un bebecito recién nacido, qué culpa tiene? Podemos pensar. Pues la palabra de Dios, hermanos, dice que cuando un bebé nace, ya nació pecador. ¿Por qué? Por el hecho de ser hijo de Adán y Eva, descendiente de Adán y Eva. Por el solo hecho de ser seres humanos, somos pecadores desde el momento en que nacemos. Vamos al libro de Salmos, capítulo 51, y vamos a entender esta verdad. Salmos, capítulo 51, versículo 5. (51:5) del libro de Salmos dice de esta manera. Anote eso, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que usted piensa que un bebecito es santo, pues no es santo. Evidentemente no ha realizado él una maldad, pero lleva consigo el pecado, carga consigo el pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, hermanos, los seres humanos no es que nos volvemos pecadores en el transcurso de nuestra vida, sino que nacemos ya con el pecado bien ahí metido, intrínseco en nuestra vida. Nuestra naturaleza ya ha sido contaminada con el pecado de generación en generación. Somos pecadores. Como alguna vez el pastor menciona esto del almácigo, ¿no? Es como que somos una maceta que tiene una semillita de maldad ahí adentro. Y nacemos con eso, con esa semillita de maldad ahí adentro. Y a medida que vamos creciendo, esa semillita quiere germinar y quiere salir y dar malos frutos. Ese pecado, nosotros si le echamos agüita, también el pecado va a hacer estragos en nuestra vida. Pero nacemos con eso. Entonces, doctrinalmente, hermanos, tenemos que entender que el pecado es propio del ser humano. Es propio del ser humano, por causa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el concepto del pecado? ¿Qué cosa es el pecado? En la Biblia podemos encontrar que hay dos conceptos o significados del pecado. Número uno, el pecado, hermanos, es toda infracción a la ley de Dios. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 3, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Estamos aprendiendo, mis hermanos, doctrina, que es muy importante para todo creyente, hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué cosa es el pecado? Dice ahí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, ¿qué cosa? Infracción de la ley. Anótese eso. Primer concepto del pecado entonces es toda infracción a las leyes de Dios. Toda infracción a los mandamientos de Dios, a los estatutos de Dios, lo que Él ha establecido. Y se nos viene a la mente seguramente los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera, ¿no?
Cuando uno desobedece esos mandamientos, está uno pecando. ¿Por qué? Porque el pecado, dice, es una infracción de la ley. Entonces, primer concepto del pecado: las infracciones a la ley de Dios. La palabra pecado en el texto original es una palabra griega, viene de una palabra griega que se llama amartia, ¿sí? Amartia. Estaba buscando qué significa pecado o de dónde viene la palabra pecado. Es una palabra griega, amartia, que significa literalmente errar en el blanco o errar al blanco. ¿Han visto ustedes cuando ponen un círculo con un punto y una persona con el arco y la flecha quiere lanzar la flecha y dar en el punto, en ese círculo? Cuando la flecha se va por un lado, ¿qué quiere decir? Le falló al blanco, ¿verdad? Errar al blanco, fallar al blanco. La palabra original para pecado es errar al blanco. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos entender esto? El pecado para nosotros es errar o fallar a la ley de Dios. En otras palabras, no hacer lo que a Él le agrada. ¿Y cuál es el segundo concepto, hermanos, de pecado? La rebeldía contra Dios. La rebeldía contra Dios. Vamos al libro de Salmos, capítulo 51. Libro de Salmos, capítulo 51. Vamos a leer el versículo 1. Vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Salmo 51, versículos 1 al 3, dice de esta manera: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí está hablando, hermano, específicamente dice mis rebeliones. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Otra vez menciona esta palabra. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Reconozco mis rebeliones. Un segundo concepto del pecado, hermanos, es la rebelión contra Dios. O sea, esto significa no solamente fallar al blanco, no solamente fallar o errar en los mandamientos de Dios o en hacer lo que agrada a Dios, sino que voluntariamente y con soberbia tomamos la decisión de desobedecer a Dios. Eso es pecado. Cuando con soberbia decidimos no obedecer a Dios. Y el Señor nos ha dejado sus mandamientos, nos ha dejado su palabra, y nosotros no queremos hacer caso, no queremos obedecer a esos mandamientos. Entra la soberbia en nuestro corazón y decidimos no hacer caso a esos mandamientos. Eso es lo que le pasó a Adán y Eva. El tentador le presenta el pecado y ellos podrían haber dicho, no, pero Dios nos ha prohibido que comamos de ese árbol. Y yo voy a obedecer a mi Creador, yo voy a obedecer a mi Dios, a mi Señor. Pero le dice el tentador, ustedes van a ser como Dios.
Entonces ellos deciden de forma voluntaria rebelarse contra Dios. Deciden de forma voluntaria no obedecer la voluntad de su Creador. Entonces, hermano, hay dos conceptos de pecado ahí. Uno es infracción de la ley de Dios, fallar al blanco. Y el segundo es rebelarse voluntariamente contra Dios, que es lo que la mayoría hace. Lo que la mayoría hace. Se rebela voluntariamente contra Dios. ¿Sabe? Hay mucha gente que sabe que el evangelio es bueno. Hay mucha gente que sabe que asistir a la iglesia es bueno, que alabar al Señor es bueno, pero voluntariamente no lo hace. Se rebela. Hay mucha gente que así se le ha predicado la palabra de Dios y voluntariamente decide no obedecer y se rebela contra Dios. Y cuanto más grave todavía cuando algunos ya conocen el evangelio y se rebelan contra Dios. Entonces hay dos conceptos ahí muy importantes del pecado. Ahora bien, ya sabemos cuál es el origen de esta enfermedad mortal llamada pecado. Ya sabemos el origen. Ya sabemos el significado del pecado. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de esa enfermedad llamada pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, hay varias consecuencias. En primer lugar, la muerte física. La muerte física. Si volvemos a Génesis capítulo 2, volvamos al libro de Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Tajantemente el Señor les prohíbe, dice, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte física, hermanos, es una consecuencia lógica del pecado. En palabras del apóstol Pablo, él va a decir más adelante, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y claro, el Señor da una instrucción a Adán y Eva. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, una primera consecuencia, mis hermanos, del pecado es la muerte física. Por eso es que usted y yo vamos un día a morir. Así como nuestros padres, como nuestros abuelos y todos nuestros antepasados hasta llegar a Adán y Eva. Y luego las futuras generaciones. Es ley del ser humano que un día va a morir. El ser humano no fue diseñado, no fue creado para morir. Pero por causa del pecado entró la muerte, como ya hemos leído en Romanos 5:12, ¿verdad? Por causa del pecado entró la muerte en el mundo. Entonces, una primera consecuencia, hermanos, del pecado es la muerte física. Ahora bien, ¿qué otra consecuencia hay? La muerte espiritual. Vamos al libro de Efesios capítulo 2. Vamos a ver otra consecuencia del pecado. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice de esta manera, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, escuche esto, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados. No le está hablando el apóstol Pablo a personas que ya murieron. Dice, cuando ustedes no eran cristianos, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, hermano, es como estas películas de zombies, ¿no? ¿Han visto esas películas de zombies donde están los muertos caminando y haciendo cosas? Claro, esa es ciencia ficción. Pero si nosotros traemos la enseñanza de la palabra de Dios, la persona que está viviendo en pecado, desde el punto de vista de la palabra de Dios, está muerto. Es un muerto andando. El pecador sin Cristo en su corazón. Es un muerto en vida, es un muerto andando, es un zombi espiritual. Versículo 2, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí la palabra, hermano, está hablándole a los creyentes. Le dicen, ustedes antes estaban muertos en sus pecados. Evidentemente no se refiere a la muerte física, que ya hemos visto que es una consecuencia. Evidentemente se refiere a la muerte espiritual. La persona, hermanos, que no busca de las cosas de Dios, que no busca agradar al Señor, que no se arrepiente de su maldad, está muerto espiritualmente. Entonces, una consecuencia gravísima del pecado es no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Hay otra consecuencia terrible del pecado. ¿Cuál es? La muerte eterna. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 14 al 15. Dice la palabra del Señor de esta manera, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. La muerte segunda. Y dice más, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, es decir, a la muerte segunda. La muerte segunda. Y claro, la muerte primera, ¿cuál es? La muerte física. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir porque la paga del pecado es la muerte. Pero lo grave, hermano, no es la muerte física. Lo grave es la muerte segunda o la muerte eterna. Porque dice la palabra del Señor que el Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego y junto con ellos, ¿quiénes? Dice, todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. La palabra de Dios indica que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Y el Señor tiene un gran libro donde están anotados nuestros nombres de todos aquellos que por su gracia hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Nos hemos rendido al señorío de Cristo Jesús en nuestros corazones. La Biblia dice que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Y un día el Señor, cuando estemos ya dejando este mundo, y el Señor nos va a llamar a su presencia, y ahí va a revisar en su libro, hermano, y va a decir,
fulano, 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 está adelante, pase, entre en el gozo de su Señor. Pero aquel que no está anotado en el libro de la vida, dice la palabra del Señor en el versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, y esos van a ser la mayoría. Tristemente. Porque dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso lo hemos visto en un estudio anterior. La gente, hermano, ama más el pecado que la santidad. La gente ama más el portarse mal que el portarse bien. Entonces muchos, miles y millones de personas no van a estar en el libro de la vida. Es triste, hermano. Y muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros familiares quizás no van a estar en el libro de la vida, y cuando mueran no van a disfrutar el gozo de la eternidad junto a Dios el Creador. Entonces es una consecuencia gravísima, mis hermanos, el pecado. Estamos repasando 3 consecuencias del pecado. Número 1, ayúdenme a recordar. Número 1, ¿cuál es? La muerte física. Es inevitable, vamos a morir porque somos pecadores. Número 2, la muerte espiritual. Esa muerte que experimenta todos los días una persona sin Cristo. Está muerto desde el punto de vista de la palabra de Dios. Está muerto espiritual, es un zombie espiritual. Número 3, la muerte eterna. Fíjense, estamos revisando, hermanos, cuáles son las consecuencias del pecado terribles. Pero hay una 4ª consecuencia del pecado. Es una consecuencia, diríamos, un poco más llevadera, pero es una consecuencia al fin. ¿Cuál es? El castigo y la disciplina de Dios. Vamos al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 12. Libro de Hebreos, capítulo 12. Aquí hay unas consecuencias del pecado que son más llevaderas, pero no por eso menos importante. Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 6. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Aquí está reprendiendo el apóstol a aquellos que no combaten el pecado. Está hablándole a los creyentes, Está hablándole a aquellos cristianos que no combaten el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Escuche eso, hermano. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Y por qué ocurre, hermano, esa disciplina y ese castigo? Es un castigo momentáneo, no es el castigo eterno, es un castigo momentáneo como consecuencia del pecado. Hemos leído en el versículo 4, ¿por qué Dios nos castiga a los cristianos? ¿Por qué Dios castiga a sus hijos? Porque Él se porta con nosotros como un padre, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se portan mal, les castigamos, les reprendemos para que se corrija, porque les amamos, ¿sí? Pero dice que el Señor nos castiga porque no has combatido contra el pecado. Hermanos, anótense ese versículo 4 en su Biblia.
¿Por qué el Señor castiga a los cristianos? ¿Por qué? Porque no ha combatido contra el pecado. Y es normal, es un padre de amor, es un padre amoroso que si nosotros no combatimos el pecado, nos dejamos llevar por el pecado, Él nos va a castigar. Pero es un castigo circunstancial, es un castigo, una disciplina circunstancial para que corrijamos nuestra conducta. Entonces, hermanos, para concluir, hemos repasado 4 consecuencias del pecado. A lo mejor alguno no lo había visto de esa manera. 4 consecuencias del pecado. Número 1, la muerte física. Número 2, la muerte espiritual. Número 3, la muerte eterna. Y número 4, la disciplina y el castigo del Señor a sus hijos. Bien, mis hermanos, el próximo domingo vamos a continuar este estudio bíblico acerca del pecado. Y es importante, hermano, que tengamos esa base doctrinal para poder compartir nuestra fe con otras personas. Demos gracias al Señor. Oremos. Sí, pastor. Así es. Es una guerra permanente contra el pecado. ¿Sí? O sea, guerra permanente contra el pecado. Y el próximo domingo vamos a continuar hablando otros aspectos muy importantes acerca del pecado. Vamos a orar, por favor. Gracias, Señor, por esta mañana, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por entender estas verdades tan importantes para nuestra vida y que asientan las bases de una doctrina sana para nosotros. Bendice tu palabra, Señor, y permita que todos podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por el mensaje de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.